Buenos días, iglesia. Sean bienvenidos a esta reunión. Qué bueno estar juntos en este domingo. Y qué bueno verte. ¿Por qué no le dices a alguien que está a tu lado, que no sea tu esposa o tu esposo? Dile a alguien que tengas por ahí cerca, qué bueno verte. Es bueno verte en la iglesia. También damos la bienvenida a todas las personas que están en redes sociales viendo esta transmisión. Seguramente tal vez ahí esté nuestro pastor. Él no está aquí, no pudo venir, salió del estado. Entonces, por eso no está aquí, pero está bien, ¿sale? Para que no se preocupen. Y lo digo porque luego todos nomás en la prédica andan pensando, ¿y el pastor? ¿Verdad? ¿Dónde estará? ¿Se enfermó? ¿Verdad? Y no, está bien, nomás no está en el estado. También, familia, antes de poder iniciar el mensaje, quiero agradecerles por sus oraciones. Al final del día resultó que nuestro bebé Asaf sí tenía dengue. Los primeros estudios salieron negativos, pero el día miércoles le hicimos otros estudios donde ya salió positivo y además hubo un pequeño bajón de plaquetas. Pero está bien, gracias a Dios. Desde el lunes él ya no tuvo fiebre, desde el lunes en la tarde. Teníamos ahí un poco de nervio porque lo normal cuando hay dengue en los bebés es que haya tregua, ¿verdad? De la fiebre uno o 2 días y después otra vez se suelta todo el ataque de la fiebre. Pero gracias a Dios eso no regresó, ¿verdad? Y Dios es bueno, y quería agradecerle a nombre de mi esposa y mío por sus oraciones. Y bueno, continuamos con nuestra serie de los atributos de Dios. Y yo creo que, hermanos, esta es una de las series, no es que las demás no sean importantes, pero esta es muy importante. Y es indispensable el conocer lo que se está predicando aquí domingo a domingo, porque cuando nosotros sabemos de sus atributos, entonces comenzamos a conocerle, y cuando le conocemos, entonces aprendemos a relacionarnos con él de una manera correcta, ¿verdad? Porque en la Biblia nos enseña, y eso puede ser nuestro caso. Un día el apóstol Pablo estaba pasando por una región y en medio de su caminar, relata la Biblia en Hechos que él se encuentra un altar, y ese altar decía al Dios no conocido. O sea, era una región que ofrecía adoración a un Dios que no conocía, ¿verdad? Y Pablo le dice a esa región: yo les vengo a presentar al Dios que adoran sin conocerle. O sea, es posible el adorar a Dios sin conocerle, ¿verdad? Por eso este tipo de mensajes, de series, es importante y es imprescindible para que nosotros no seamos de ese sector que adora sin conocer, sino que nosotros, como decía Jesús, adoremos al que conocemos. Amén. Y bueno, hoy voy a hablarte y voy a compartirte de uno de los atributos que considero es de los más atacados por las personas. Ese atributo de Dios yo lo considero uno de los más atacados, y ese ataque se deriva de que Satanás se esmera, de que Satanás se esfuerza en poder engañar y en poder mentir acerca de este atributo de Dios, con el fin de velar nuestros ojos. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 9, y después vamos a ir al 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, está hasta el final. Este no es el evangelio de Juan, sino más bien las cartas que escribió Juan, así que si te vas de Apocalipsis está un poquito atrás nada más. Ya está aquí en la pantalla. Si en medio de la predicación no tienes tiempo de llegar, yo te aconsejo lo siguiente: primero anota, porque luego andamos buscando y ¿cuál era? Como cuando vas a la cocina, abres el refri y dices, ¿a qué venía? ¿Verdad? Así somos olvidadizos. Entonces, un tip que te doy para mejorar tus notas es que puedas anotar primero los versículos. Si te da tiempo llegar, qué bueno, y si no, pues está en la pantalla, y si tú tienes dudas en tu casa puedes releerlo. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora sáltate al 16, por favor. Hay una confirmación. Cuando la Biblia repite algo en un mismo capítulo es porque hay un énfasis y eso es importante. Dice, y nosotros hemos conocido, ¿y qué? Esto es importante, conocido y, una vez más, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y vuelve esta afirmación del atributo que quiero resaltar hoy. Dice, Dios es amor. ¿Por qué no le dices al que está a tu derecha e izquierda, Dios es amor? Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Del atributo del cual te voy a hablar hoy es de la ira. No, no es cierto. Es del amor de Dios. Hemos visto que Dios es un Dios santo. Hemos visto que Dios es un Dios omnipresente. Hemos visto que Dios es un Dios grande, altísimo. Pero también nuestro Dios es amor. Y esto es muy profundo, porque como hemos escuchado tal vez ya durante años, si tú tienes un rato en el Evangelio, ¿verdad? Que siempre hemos escuchado que no es que Dios tenga amor, sino que la naturaleza misma de Dios es ¿qué? Es amor. Y yo quiero decirle algo a todos ustedes. Tú y yo estamos en este lugar porque Dios nos ha amado. Nadie está aquí por casualidad, nadie está aquí porque tuvo la iniciativa de estar aquí. Si tú estás aquí es porque Dios te ha amado en primer lugar. ¿Verdad? Nosotros le amamos, dice en estos mismos versículos, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Somos el resultado del amor de Dios. Y no solamente es el estar aquí en la iglesia, el hecho de haber nacido, amados, es porque Dios nos amó. No estamos aquí solamente porque un día nuestros padres, ¿verdad?, tuvieron a bien o pensarnos o planearnos o en un arranque de romance. No, sino que estamos aquí porque Dios nos amó, porque Dios planeó que estuviéramos aquí. Escucha, tú y yo no le hacíamos falta a Dios. No es que Dios se sentía muy solo, porque su misma grandeza es suficiente. O sea, no estamos aquí como resultado de que Dios un día estaba aburrido y dijo, ¿ahora qué me invento? No, sino estamos aquí porque Él es amor. Y por el hecho de que Él es amor, ha atraído nuestro corazón. La naturaleza misma de Dios es amor. Y yo te decía que este es uno de los atributos más atacados por la gente, porque cuando tú le predicas a alguien acerca de Dios, te aseguro, al menos el 99.9% de los que estamos aquí hemos escuchado, ¿y por qué si Dios es amor? ¿No? Y un montón de cosas. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué existe la América? Es que eso sí genera dudas, ¿no? Y hemos escuchado frases, ¿no? ¿Por qué si Dios es amor, por qué manda a la gente al infierno? Mira, no me voy a enfocar mucho en esto, pero el hecho de que Dios tenga un lugar preparado para aquellos que no están justificados, el hecho de que exista el infierno, en primer lugar, el infierno nunca fue pensado para las personas, ¿verdad? Fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero Satanás engañó al corazón del ser humano. Pero escucha, el hecho de que haya gente en el infierno también es por el amor de Dios. Y antes de que me veas feo te voy a explicar por qué. Una persona que no está justificada, una persona que no está redimida, si va a la presencia de Dios, sufriría más en la presencia de Dios que en el infierno. Esa es una revelación que necesitamos entender. Tú y yo podemos estar cerca de Dios porque estamos redimidos y justificados. Podemos estar delante de, dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor. Y podemos estar cerca de Él porque hemos sido mudados y revestidos y justificados. Porque cuando entramos delante de la presencia del Padre no entramos como nosotros, sino entramos cubiertos por la sangre de Jesús. Y por eso es posible estar delante de su presencia. Pero alguien que no tiene a Jesús en su corazón sufriría más en el cielo que en el infierno. O sea, aún el infierno es parte de la manifestación. O sea, el hecho de que haya gente ahí, de verdad les va mejor
que estar delante de la presencia de Dios sin Cristo en su corazón. Y Dios nos ha amado tanto que quiere que estemos cerca. Y dice aquí lo que leíamos, es que Él envió a su Hijo. O sea, su amor se mostró cuando envió a su Hijo para que cada uno de nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Amén. Ahora, quiero resaltar algo de este versículo 16. Dice, nosotros hemos conocido ¿y qué? Y creído. Yo creo que es imprescindible para todos los que tenemos el deseo de terminar una carrera cristiana, ¿verdad? En fe, con la cara arriba. Es imprescindible el poder conocer y creer el amor de Dios. Porque mira, muchos tal vez lo conocemos o hemos sabido o hemos escuchado que Dios nos ama y que Él es amor. Y yo sé que esto no es algo nuevo, pero sí veo una realidad que muchas veces, aunque nosotros estamos aquí, en nuestro corazón realmente no creemos que Dios nos ame. Porque yo te decía que ese es un atributo que Satanás se esmera en desvirtuar. Satanás se esmera en que tú y yo podamos carecer de la revelación del amor de Dios en nuestras vidas. ¿A poco no? Cuando tú te encuentras en una enfermedad, cuando te encuentras en una crisis, inmediatamente vienen pensamientos. Híjole, si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Sí o no? A lo mejor no es algo que le prestemos muchas veces atención, pero son pensamientos que constantemente están. Satanás es lo que hizo cuando habló con Eva. Le dijo, a ver, mira, Dios no te ama tanto como crees, porque si te amara tanto como crees, no te limitaría a nada, ¿verdad? Y no te limitaría a comer del árbol de este fruto, porque Él sabe que serías como Él. O sea, estaba desvirtuando el amor de Dios. Y eso es lo que muchas veces Satanás hace en nuestras vidas, de tal manera que dejamos de creer que Dios nos ama. Pero déjame decirte, Dios te ama. Y que tú tengas la revelación, no solamente un conocimiento, sino que tú tengas la revelación de que Dios te ama, te va a meter a nuevos niveles, a nuevas dimensiones, te va a llevar a hablar diferente, te va a llevar a hacer las cosas diferente. Mira, cuando tú conoces cuánto te ama Dios, en el caso de los que están solteros, no te conformas con cualquier amor barato que te quiera ligar. Yo veo mucho esto principalmente en las señoritas, que su corazón va en pos de alguien que las medio trata bien. Y hay muchas que se conforman con un amor barato. Pero cuando conoces cuánto te ha amado Él, no es tan fácil que alguien desvíe tu corazón, desvíe tu fe. Yo creo que por ese principio, si tú ves en Efesios, en NBI, por favor, Efesios 3:17, eso fue una carga en el apóstol Pablo. Efesios 3 es, desde el versículo, si no me equivoco, es como el 15, es como una oración que está haciendo Pablo y le está diciendo a los de Éfeso, les está diciendo, yo estoy orando por ustedes por lo siguiente. El verso 17, por favor. Dice, esto es una petición. Pablo estaba orando por la iglesia. ¿Por quién? No estaba orando por los que no conocían a Dios, no estaba orando por los que estaban lejos de Dios. La oración que Pablo estaba haciendo era por la iglesia, y les está diciendo, yo he orado y he pedido por ustedes para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en ¿qué? Dice el 18, puedan comprender. Qué fuerte. Pablo está orando, Señor, que la iglesia en Éfeso pueda comprender, junto con todos los santos. Di conmigo también. Sí, somos santos. Ya dices, achis, ¿verdad? Aunque no se vea muy santo, la cara es de testimonio, ¿verdad? Somos santos cuando le hemos rendido nuestra vida a Jesús y Él nos aparta, ¿verdad? Dice, cuán ancho. Esto es lo que quería el apóstol Pablo, u oraba a Dios para que pudiera comprender la iglesia. Que comprendan cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Y dice el 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de ¿qué?
¿Por qué muchas veces, aunque estoy en la iglesia, aunque tiene años que asisto, aunque me estoy reuniendo domingo a domingo, por qué muchas veces siento que mi vida no es una vida que está en plenitud? ¿Por qué me siento vacío? Porque escucha, no es lo mismo que tú escuches acerca del amor de Dios a que tú lo conozcas. Esta palabra que dice que conozcan habla de una intimidad. Habla de algo que tú experimentas. No es un conocimiento nomás que viene por información, sino que es un conocimiento que viene por experiencia. Y cuando tú te encuentras con el amor de Dios, cuando tú te encuentras con el Dios que es amor, tu vida empieza a ser plena. No quiere decir que vas a ser libre de problemas, de situaciones, de crisis, de enfermedad. No. Lo que sí quiere decir es que aunque estés en crisis, en enfermedad, en angustia, aunque estés en tiempos difíciles, vas a tener plenitud porque sabes que hay alguien que te ama. Así que ese es el principio, cuando conocemos y cuando creemos. Porque escucha, vas a pasar tiempos tan difíciles que lo único que vas a tener es fe en que Dios te ama y que vas a salir bien de ahí. Yo no sé cuántos se han encontrado en situaciones tan adversas, tan complicadas, que no ves cómo podrías salir de ahí, que no encuentras forma, pero lo único que te va a quedar y lo que te va a sostener, y donde muchos se vuelve un parteaguas, porque muchos en medio de la crisis abandonan la fe, muchos en medio de la crisis abandonan a Dios. ¿Por qué? Porque han dejado de creer que Dios les ama. Mira, ¿cuántas veces el diablo te ha hecho dudar que Dios es santo? ¿O a quién le has predicado tú y que te diga, oye, si Dios es santo, ¿por qué esto? ¿A cuántos le ha pasado eso? No, la gente se mete con el amor. Mira, los atributos de Dios, entre la santidad, la omnipotencia, la gente, muchos de ellos lo saben. Pero en el tema del amor, amados, hay una guerra. Di conmigo, hay una guerra. Para que tú dejes de conocer y de creer en el amor de Dios. Pero escucha, cuando nos es revelado este atributo de Dios, de verdad, yo no conozco a nadie que se haya encontrado con el amor de Dios y sigue igual. Muchos se han encontrado con otros atributos de Dios. Muchas veces nos encontramos con su omnipotencia, nos encontramos con muchas situaciones. El que es sanado, por ejemplo, experimenta la omnipotencia de Dios, la autoridad de Dios sobre la enfermedad. Pero ¿cuántos no has conocido que Dios los sana y ya no están aquí? Pues si a Jesús le pasó con los 10 leprosos, ¿no? Sanó a los 10, pero ¿cuántos regresaron? El diezmo, 1. ¿Verdad? Le regresó el diezmo a Jesús. Porque escucha, una cosa es que tú experimentes el poder de Dios y otra que experimentes su amor. Su amor va a trastornar tu vida. Y tenemos una dificultad porque nuestra mente es muy pequeña y muy finita para intentar comprender cuánto nos ha amado Dios. Es difícil de expresar por eso mismo, porque nuestro pensamiento es muy corto para poder entender la magnitud del amor de Dios. Dice la palabra de Dios que su amor es eterno. O sea, su amor siempre ha sido y siempre será. Por amor es que Dios toma nuestras vidas, echa pedazos, toma nuestra vida rota, toma nuestra vida que está mal, nuestra vida llena de mucho pecado, llena de maldad. Su amor nos transforma, su amor nos da una identidad, y no solamente eso, sino que su amor nos lleva hasta su presencia y nos presenta justos delante de Él. Nadie se merece eso, pero es su amor. Fue su amor lo que llevó a Jesús a la cruz. Porque el amor de Dios es un amor sacrificial, no es un amor barato, no es un amor que se rinde a la primera. El amor de Dios es un amor que es continuo, que es fiel y que es persistente. Tú estás aquí porque Dios ha persistido contigo. Con algunos Dios persistió algunos años nomás. En mi caso, 16 años estuvo el Señor buscándome. En otros 40, en otros 30, en otros 50. Yo no sé a qué edad le entregaste tu vida a Jesús, pero eso fue porque Él nunca te ha dejado de amar.
Y yo te decía que este entendimiento y esta revelación nos lleva a orar de manera diferente, nos lleva a relacionarnos con Él de una manera diferente. Yo puedo ver que gente que se encontró con el amor de Dios, no solamente con su santidad y con su poder, sino que gente que se encontró con el amor de Dios oraba diferente, tenía una relación diferente. Por ejemplo, te voy a dar algunos versículos. Salmos 5:7, todos estos van a ser en NBI, por favor. Salmos capítulo 5 verso 7. Si son tan amables, gracias. No es, pero ahorita aparece. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Ahí está. Dice, pero yo, es un salmo de David, por tu gran amor. No dice por mi justicia, no dice porque me porto muy bien, no dice porque soy perfecto, sino que dice, por tu gran amor puedo ¿qué? Entrar en tu casa. Por tu gran amor puedo postrarme reverente hacia tu santo ¿qué? Es su amor lo que te da dado acceso a su presencia. Alguien que no se ha encontrado con el amor de Dios difícilmente va a poder accesar a su presencia. Porque cuando no encuentras, cuando no tienes entendimiento de ese amor, te va a ganar la culpa, te va a ganar la condenación, porque el diablo es experto en intentar desvirtuar que Dios es amor. Y entonces alguien que no se ha encontrado con ese amor y pecó y falló, va a decir, no, yo con qué cara me presento delante de Dios, no, yo con qué cara levanto mis manos, yo con qué cara me postro. Pero escucha, no nos postramos y no levantamos nuestras manos y no adoramos basados en nuestra justicia, sino basados en su amor. Es su amor lo que nos ha comprado el acceso a su presencia. Ahora vea el Salmo 31, por favor, igual versículo 7. No solamente es para accesar a su presencia, sino también dice este versículo, me alegro y me regocijo ¿en qué? En tu amor, porque tú has visto ¿qué? Mi aflicción y conoces las angustias de ¿qué? O sea, alguien que se ha encontrado con el amor de Dios puede tener la convicción que Dios ve su aflicción, puede tener la convicción de que Dios conoce la angustia. Por eso el enemigo está tan esmerado en que tú no creas que Dios te ama, para que en medio de la angustia te preocupes, te sientas solo, te sientas afanado, te sientas deprimido, para que en medio de la angustia te sientas con temores. Pero cuando te has encontrado con ese amor, aunque tú no veas la mano de Dios en el instante, tú puedes creer, Señor, por tu amor, yo sé que tú ves mi situación. Yo quiero decirte lo siguiente: Dios con su amor ha visto tu situación, ha visto tu aflicción. No estás solo, no estás sola. Es el amor de Dios el que nos da esta convicción. Por eso muchas veces no vivimos en plenitud, amados, porque sencillamente cuando nosotros estamos en aflicción y no nos hemos encontrado con Él, no hay forma de tener gozo. ¿Cómo es que alguien se puede gozar en medio de la enfermedad? ¿Cómo es posible que alguien pueda sentir plenitud cuando tiene un hijo en el hospital, cuando su matrimonio se está acabando? ¿Cómo alguien puede tener gozo en su alma en medio de que lo corrieron del trabajo, en medio de que las cosas no le salen como esperan? ¿Cómo es alguien que puede tener gozo? ¿Por qué esa persona pudiera tener gozo? Porque ha conocido que hay un Dios que le ama y tarde o temprano lo va a sacar de esa aflicción, y tarde o temprano su vida va a ser visitada, y tarde o temprano verá la mano y la gracia de Dios. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Por eso hay una resistencia para que tú te encuentres con el amor de Dios. Y encontrarse con el amor de Dios, yo creo que no solo es un asunto de una sola vez, no es un asunto solo de una ocasión, es algo que tenemos que ir a su presencia constantemente y decirle a nuestro corazón que hay alguien que nos ama. Porque muchas veces esta realidad de que Dios nos ama podemos entenderlo cuando le entregamos nuestra vida, pero en ocasiones por la aflicción, por la crisis, esta revelación se debilita en nosotros. Entonces empezamos a hacer caso a esas voces, ¿verdad? Que nos dicen, híjole, si Dios te amara. Y yo sé que tal vez hasta te lo han dicho las personas. Si Dios te ama, o si Dios está contigo, ¿por qué te va así en esa situación en tu vida?
¿Por qué estás pasando esa crisis? ¿Por qué estás pasando esto? Y eso empieza a debilitar nuestra revelación del amor de Dios. Y a veces nos pasa como dice el Salmo 77, por favor, si van para allá, 77:6. Dice, me acuerdo, mi corazón reflexiona, ¿por qué? Por las noches. Mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? Verso 8. ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Cuántos, aunque muchas veces hemos conocido el amor de Dios, nos sentimos así? Que su amor se acabó para nosotros. Escucha, hay veces que cometemos tantos errores, tantas fallas, que nos pasa esto. Pensamos, ¿su amor se acabó para mí? Ahora, está medio incoherente la pregunta. Dice, ¿se habrá agotado su gran amor qué? Pues si es eterno, ¿cómo se va a acabar? ¿Me estoy explicando? Está medio incoherente, pero escucha, esto es una realidad. A veces así nos sentimos. Y por eso nos cuesta creer que Él nos ama. Hay veces que Dios nos ha dado promesas y tardan tanto en cumplirse. A lo mejor Dios te ha hablado sobre tus hijos, a lo mejor Dios te ha hablado sobre tu matrimonio, y se dilata tanto la promesa que uno pone en juego, Señor, ¿será que sí me amas? ¿Verdad? Eso nos pasa a todos. En medio de la espera, en medio de las situaciones, experimentamos este tipo de crisis donde tal vez no se lo decimos a nadie, porque tú nunca vas a ir con el pastor, o bueno, a lo mejor un 1% iría, pero yo estoy seguro que nadie iría con el pastor. Pastor, ¿será que Dios verdaderamente me ama? Porque es una pregunta que da pena, ¿verdad?, de extender, y que da pena reconocer que estamos dudando del amor de Dios. Pero esto puede ser nuestra realidad, que estemos dudando como estaba dudando el salmista. ¿Se habrá agotado el amor de Dios para mí? Y hay situaciones y hay cosas de por qué esto nos pasa, amados. A veces que estamos pasando tiempos tan difíciles que viene esta duda constantemente. ¿Se habrá agotado el amor de Dios? Pero escucha, muchas veces la adversidad que estamos viviendo, di conmigo, la adversidad que estoy viviendo, en ocasiones es provocada por el mismo amor de Dios. ¿Pero cómo? Porque mira, tú y yo tenemos un concepto de amor medio chafa, la verdad. Porque nosotros somos muy, si me das te doy, somos muy condicionales. Si eres fiel, yo soy fiel, y condicionamos mucho nuestro amor. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor responsable, es un amor protector. Y en Hebreos 12:5 dice lo siguiente, en Reina Valera, por favor. Hebreos 12:5. Yo te dije que la adversidad a veces es provocada por el amor de Dios. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿qué? Dice el siguiente verso, al que ama, órale. Alguien dice, no, si Dios me ama mucho. ¿Verdad? Porque el Señor al que ama disciplina. Wow. O sea, a veces en su amor Dios te azota. ¿Cuántos de aquí disciplinan a sus hijos porque los odian? ¿Qué nos hace pensar que Dios nos disciplina porque nos ha dejado de amar? ¿Qué nos hace pensar que muchas veces recibimos azotes en nuestra vida porque Dios nos ha dejado de amar? No, es todo lo contrario. Como Dios te ama, muchas veces permite la aflicción, permite la enfermedad, permite la crisis, con el fin de que tú puedas ser disciplinado porque Él te ama.
Y es a través de su disciplina que Él como que cerca nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos tenido las intenciones de alejarnos de Dios y de repente nos surge una situación y dicen, no, mejor no me voy, ¿verdad? O cuántos a lo mejor sí se fueron y fueron de alguna manera azotados por la vida, fueron azotados por la crisis, y ese azote los llevó a regresar a Dios. No me levanten su mano, pero sé que hay algunos testimonios por acá, ¿verdad? Escucha, cuando tú te encuentras en una adversidad y tal vez puede ser provocado porque sabes que Dios te está disciplinando, puedes darte el gozo de decir, gracias, Señor. Digo, nadie le va a decir inmediatamente, ay, Señor, gracias, qué azotes tan buenos. O cuántas veces los que son papás, tus hijos te han dicho, ay, gracias, papi, por corregirme, porque voy a ser mejor persona. Pues no pasa, ¿verdad? Pero aún así está obrando el amor de Dios. Y es en ocasiones cuando estamos recibiendo disciplina de parte de Dios que empezamos a creer es porque Él me ama. Yo quiero decirte algo, si tú estás viviendo de manera incorrecta, si tú estás haciendo las cosas mal y no te pasa nada y no estás siendo disciplinado y tú no ves que algo suceda, déjame decirte, eso debería preocuparte. Porque los hijos de Dios son disciplinados, son azotados cuando hacemos las cosas mal, pero es su amor, porque pues entendemos realmente así, ¿verdad? Los desde pequeños entendimos porque alguien nos dio una vara, ¿verdad? Nos dio varazo, cablazo o cinturonazo, lo que te hayan dado. De hecho, hoy estamos viendo una generación pues que está viviendo realmente estragos de una falta de disciplina. Yo quiero decirte, papá y mamá, si tú amas a tus hijos, disciplínalos. Se ha refrenado en esta generación la disciplina, ¿verdad? Ahora está híjole, dile bonito, ¿no? Es que mira, está haciendo eso. Sí, pero por favor. Y yo me he encontrado padres que refrenan la disciplina porque piensan que eso es amor. Pero escucha, lo que está pasando es que no estás actuando en un amor verdadero, estás actuando en ignorancia. Hijos, cuando tu padre y tu madre te disciplinan, entiéndete como amado, porque hay algo que quieren corregir para que tú puedas ser una mejor persona y un mejor hijo y puedas recibir la bendición de Dios. Ahora, si tú estás siendo azotado, Señor, gracias. Yo no le entiendo, pero gracias. ¿Cuántos hoy no le dan gracias a Dios por la disciplina tal vez que recibieron? A lo mejor algunos tuvieron una disciplina muy severa, pero al final del día los forjó como las personas que ustedes son hoy, ¿verdad? Personas que no buscan el mal de otros, personas que entienden la situación de la honra y que al final del día provocó algo bueno. Así pasa con Dios, en el momento no le vas a dar gracias, pero después sí le vas a dar gracias. Amén. Ahora, este sentir del que veíamos en Salmos también viene muchas veces cuando realmente nuestro corazón está lejos de Dios, cuando nosotros le hemos dejado de buscar, cuando ya no tenemos una relación con Él. Dice en primera carta de Juan, va a estar en la pantalla, puedes anotarlo. Capítulo 2 y verso 5. Dice, en cambio, en NBI, perdón, no les dije. Primera de Juan 2:5 en NBI. En cambio, el amor de Dios, ¿qué? Se manifiesta ¿de qué manera? Plenamente en la vida del que obedece su palabra. Porque muchas veces decimos, híjole, yo veo cómo Dios se manifiesta en otros, ¿verdad? Aún tal vez en los domingos veo cómo Dios toca a esta persona, veo cómo Dios está haciendo esto en esta persona, y yo no siento que Dios se manifiesta en mi vida. Esa es la lucha de mucha gente en el mundo que dicen, pues sí, me estás diciendo que Dios es amor, pero yo no siento su amor, yo no percibo su amor. Y eso tiene un fundamento y tiene un motivo, porque el amor de Dios se manifiesta en la vida del que obedece ¿qué? Su palabra. ¿Quieres que más amor o más bien tengas más manifestación del amor de Dios? Cumple su palabra. Yo no conozco a nadie que diga, yo le hice caso a Dios y no me sirvió de nada. Mira, muchas veces tememos a obedecer la palabra de Dios, pero realmente todo fuera más sencillo, amados, si nos determináramos a obedecer la voz de Dios y la palabra de Dios. Experimentarías su presencia. Cuando tú le obedeces,
se empieza a manifestar. No es que Dios te ame más, pero más bien se empieza a manifestar más sobre ti su amor. El amor es el mismo, ¿está bien? Para nosotros, para los que son de Cristo, para los que no son de Cristo, el amor de Dios es el mismo. Él extiende su amor, dice su palabra que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿verdad? El sol sale sobre justos e injustos, la lluvia viene sobre justos e injustos, porque así es Dios, ese es el amor de Dios. Pero aquel que quiere que Dios se le manifieste y que quiere que su amor sea manifiesto en su vida, necesita sí o sí crecer en obediencia a la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, si quieres experimentar más amor, comienza a obedecer. Ahora también dudamos del amor de Dios porque a veces nunca hemos tenido un encuentro con Él. Mira, te voy a enseñar en Romanos 8:35 cómo habla alguien. Di conmigo, cómo habla alguien que se ha encontrado con el amor de Dios. Romanos 8:35. Si me lo pones es en Reina Valera, por favor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? Escucha, todo esto que está mencionando el escritor es algo que él vivió. A mí me llama la atención que alguien que ha vivido tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, pueda seguir creyendo que Dios le ama. Porque muchas veces estos son el motivo del por qué hemos dejado creer que Dios nos ama, ¿sí o no? Porque pasamos tribulación, porque pasamos angustia, porque pasamos hambre, porque pasamos desnudez, dice, o peligro o espada. Pero alguien que se ha encontrado con el amor de Dios dice, nada de eso me va a separar de su amor. Puede que hoy esté atribulado, puede que hoy esté en angustia, pero su amor sigue siendo el mismo para conmigo. Dice, como está escrito, verso 36, por causa de ti somos ¿qué? Está raro el amor de Dios. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de ¿qué? De matadero. Pero antes, dice el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que... Porque alguien puede pararse como un vencedor aunque está en la crisis. Porque alguien puede pararse como un vencedor aunque está en la tribulación, aunque está pasando hambre, aunque se siente en soledad. Porque alguien se puede parar como un vencedor porque entiende que hay alguien que le ha amado y le va a dar la victoria sobre toda tribulación, sobre toda desnudez, sobre toda persecución, sobre toda enfermedad. Si tú te has sentido debilitado a causa de la tribulación, de la angustia, de la enfermedad, de la crisis, del hambre, de la desnudez, y te has sentido como, híjole, en dudas, quiero decirte, necesitas encontrarte con el amor de Dios. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo... ¿Por qué profundidad de las palabras de Pablo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú quieres terminar bien tus días, si tú quieres ser de los que terminen siendo fieles a Dios hasta tu último respirar, sí o sí tienes que encontrarte con su amor. Su amor te va a sostener en los días de crisis, en los días difíciles, en los días de tribulación. Mira, Pablo parecería no ser el más indicado de hablar del amor de Dios, porque en algunas ocasiones dice la Biblia que lo apedrearon y lo dejaron de apedrear no por misericordia, lo dejaron de apedrear porque pensaron que ya lo habían matado.
O sea, estas palabras, amados, no eran de un Pablo que vivía en Dubái, que manejaba un Lamborghini y decía, oh, cuánto nos ama Dios. Porque muchas veces nosotros creemos en totalidad en el amor de Dios cuando nos va así, cuando nos va bien. Yo me acuerdo que cuando Dios hizo un cambio de diagnóstico con Asaf, en los días de mayor crisis del embarazo, que fueron llegando a los 3 meses, en esos días donde los sangrados en mi esposa eran abundantes, donde en una ocasión, en una madrugada, ella pensó que ya había abortado, porque había visto como un tipo tejido en el sangrado. Y en ese entonces estaba en la casa de los pastores, estaba Palomita, que también se fue a vivir ahí en esa temporada, pidió un ultrasonido portátil prestado y la monitoreó ahí a las 3, 4 de la mañana, y ahí seguía el bebé. Pero en medio de esos tiempos, y cuando nos cambian el diagnóstico y de repente Dios hace que ese sangrado cese, hace que el bebé quede ahí adentro, ¿verdad? Para seguir creciendo. Cuando pasa eso, yo dije, Señor, gracias, porque tú nos amas, porque tú eres bueno. Pero al mismo tiempo me vino una pregunta: ¿y si Asaf, Dios hubiera tomado la decisión de que sí hubiera sido abortado en ese sangrado, seguirías diciendo, Fernando, Dios me ama? ¿Seguirías pensando, Dios es bueno? Porque muchas veces es en la crisis, es en ese tipo de dificultades que uno dice, híjole, pero alguien que aún en medio del dolor, alguien que aún en medio de ese tipo de dificultades puede creer que Dios le ama, es alguien que se ha encontrado con ese amor. No es alguien que solo ha escuchado en una predicación como esta que Dios le ama, sino es alguien que en carne propia ha experimentado el amor de Dios. Y eso nos hace falta, iglesia, porque escucha, ciertamente la persecución va a venir, ciertamente la aflicción va a venir, y si no tenemos una revelación y un encuentro con ese amor de Dios, entonces vamos a ser de los que huyen, vamos a ser de los que se enfrían. Solo aquellos que entienden, que tienen revelación, que se han encontrado con su amor, son aquellos que se van a poder parar firmes, sabiendo que hay una esperanza mayor, sabiendo que no importa si la enfermedad nos mata en este plano terrenal, saber que no importa si tenemos crisis, si tenemos hambre, tenemos una esperanza de que en la eternidad ya somos ricos, de que en la eternidad tendremos abundancia, de que en la eternidad seremos sanos si es que estamos enfermos. Por eso Pablo decía, ni la muerte, aunque el diablo pues de alguna u otra forma Dios le dé chance y toque tu vida con la enfermedad y eso te mate, vas a resucitar en un cuerpo glorioso. Por eso nada puede separarnos. Pero quiero ir cerrando. Si alguien me ayuda en el teclado, por favor. Encontrarte con el amor de Dios te va a transformar, es lo que te decía al inicio. Y hay evidencias de lo que provoca, de cómo camina alguien que se ha encontrado con Dios, cómo vive alguien que se ha encontrado con Dios. Si abres tu Biblia, por favor, vas en tu Biblia, 2 de Corintios 5:14. Te voy a dar algunas cosas que provoca el amor de Dios en tu vida, la transformación que provoca el amor de Dios. Dice, porque el amor, si me lo pones en NBI, por favor. Dice, porque el amor de Cristo di conmigo, me obliga, aunque yo no quiera. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. 15. ¿A qué me obliga? Dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan o sea, el amor de Dios no es para cumplir tus sueños. El amor de Dios no se manifiesta para cumplir tus planes. El amor de Dios ha venido a ti para que tú que vives dejes de vivir para ti. Ese es el verdadero evangelio.
Ese es el verdadero amor. Dice, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue ¿qué? Resucitado. ¿Cuál es una de las evidencias de alguien que se ha encontrado con el amor de Dios? Ya no vive para sí. Dime qué apóstol, qué discípulo, qué persona que se encontró con el amor de Dios vivió para sus planes y para sus sueños. Yo creo que antes de que se encontrara Pedro con Jesús, tenía sueños de hacer crecer su empresa, ¿verdad? Ser una gran empresa de pesca, ¿verdad? Y vender, y tal vez tenía sueños, tenía anhelos, pero cuando se encuentra con Jesús, cuando se le es revelado su amor, él entiende, hay algo más excelente que vivir para mí. Y déjame decirte, hay algo más excelente que vivir para tus planes y para tus sueños. Él tiene algo mayor. Y cuando tú te encuentras con su amor, entonces eres movido, eres obligado para ya no vivir para ti. Cuando yo veo a alguien que está esmerado solamente en sus sueños y en sus planes, lo que revela es que esa persona no se ha encontrado con el amor de Dios. Porque cuando te encuentras con Dios, Él te obliga. Ese amor que tú logras entender un poco, dices, es que yo no puedo seguir viviendo para mí. Si Él existe y si Él es real y si Él me ama, Él merece que yo, así como Él dio su vida por mí. Esa es una de las primeras evidencias. Si te has encontrado con Dios, vas a tener un anhelo de vivir para Él. Si te has encontrado con su amor. Segunda evidencia, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Cuando tú te encuentras con el amor de Dios, quiero decirte algo, el amor por el mundo y las cosas de este mundo se va a apagar. Todos nosotros antes de llegar a Jesús veníamos encendidos por las cosas del mundo. Nos movía el dinero, nos movía la fama, nos movía la vanidad, nos movía el pecado, nos movía la perversión. Todo lo que no es de Dios, eso, nuestro corazón ardía por eso. Pero algo pasa cuando alguien se encuentra con ese amor, el amor de Dios. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Esa parte de no tiene el amor del Padre, en otras palabras, es todavía no tiene la revelación del amor del Padre. Cuando entiendes cuánto te ama Él, nadie va a tener que venirte a decir, ya deja esas fiestas, ya deja esa música, ya deja esa adicción, ya deja el alcohol, ya deja las drogas, ya deja de hablar así, ya deja de relacionarte con este tipo de mujeres, ya deja de hacer esto. Nadie va a tener que venir, porque su mismo amor te va a debilitar tanto, va a pagar tanto. El amor por el mundo va a ser su amor el que lo va a pagar, le va a dar un cubetazo. El amor de Dios actúa como un bombero que va a venir a apagar todo residuo de fuego que arda por las cosas del mundo. Si tú eres alguien que todavía está apasionado por las cosas del mundo, si tú eres alguien que todavía dices, es que sí quiero seguir a Dios, pero hay algo que mi corazón no me deja, entonces déjame decirte, todavía no te has encontrado con su amor. Tal vez te has encontrado con una religión, tal vez te has encontrado con algo bonito, pero no te has encontrado con su amor. Porque aquel que se ha encontrado con su amor no va a amar el mundo. Tercera evidencia, en esa misma primera carta de Juan, pero ahora el capítulo 5 y verso 3. La tercera evidencia es, en eso consiste el amor ¿a quién? A Dios. En que obedezcamos sus mandamientos. Si me lo pones en Reina Valera, por favor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son sinceramente, hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando llegamos a Cristo se nos hizo muy difícil el decir, ay, mira, muchos han dejado de venir porque dicen, no, es que es mucho? O muchos ni siquiera se dan la oportunidad de venir a Cristo porque dicen, es que voy a poder seguir yendo a las fiestas.
¿verdad? No sé si te ha tocado compartirle a alguien que, oye, y voy a tener que dejar de hacer esto, como algo muy gravoso. Pero entonces, ¿cómo alguien puede escribir que sus mandamientos no son gravosos? Porque alguien que se ha encontrado con el amor de Dios entiende que los mandamientos existen porque Dios, que nos ama, nos quiere ver bien. Alguno de los mandamientos que dice: no adulteres. Eso yo no lo veo como un Dios aburrido que dice: uy, pues escogiste uno, escogiste una, ya ni modo, te amuelas, tú la escogiste. No, 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 no. Ese mandamiento está porque Dios ama tu matrimonio, porque Dios tiene planes para tu matrimonio y sabe que si tú eres alguien que adultera, vas a quebrar, vas a romper y vas a traer mucho dolor a tu familia. Entonces, ¿entiendes? Eso no es gravoso de cumplir, porque entiendo que está provocado por su amor, porque entiendo que es Dios diciendo: yo quiero verte bien, yo quiero bendecirte, yo quiero llegar a tu vida. Así que la tercera evidencia de que te has encontrado con su amor es que hay un deseo interno en tu corazón por cumplir su palabra. Algo se empieza a levantar. Mira, cuando te encuentras con su amor, todo tipo de religiosidad no importa. Tú no haces las cosas por religión, porque ¿a quién hace las cosas por religión? Hay religiones que no toman café por mera religión, porque mi convicción es que sin café nadie puede agradar a Dios, ¿verdad? Yo no funciono sin café, de verdad. Le he dicho a mi esposa, yo siento cuando no tomo café, no es la prédica, ¿verdad? Tomen café, hermanos, pero mi ardilla como que no funciona, no se levanta, se queda dormida y yo tengo que hacer toda la chamba, ¿verdad? Pero cuando entra el café algo se acciona. Pero ese es el asunto. Se empieza a generar un deseo en tu corazón. Ya no haces las cosas por religión. Cuando te preguntan: oye, ¿por qué tú no haces esto? Porque entiendes que alguien te ha amado, porque entiendes que tu pecado costó el sacrificio de Jesús. Y cuando tú entiendes que por amor Dios envió a Jesús y fue a causa del pecado que Él tenía que sufrir como sufrió, tú dices: yo no quiero que ese pecado vuelva a lastimarlo y vuelva a lacerarlo. Y entonces nuestro corazón se empieza a alinear. Pero hay una cuarta evidencia, y ya estoy cerrando. En primer carta de Juan, ahora el capítulo 4, verso 7, en Reina Valera, por favor. Amados, esta es la cuarta evidencia: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿sí? O sea, cuando tú amas, cuando tú te has encontrado con Dios, la respuesta natural es que tú vas a ser alguien que ama. Versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Con estos versículos iniciamos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú eres alguien que te cuesta amar, ahora no solamente me refiero a amar a los que te aman y a los que tú tienes una cercanía. Si eres alguien que te cuesta amar a aquellos que te insultan, a aquellos que hablan mal de ti, a aquellos que blasfeman en tu contra. Si tú eres alguien que dices: es que ¿cómo es posible amar a alguien que me ha hecho tanto daño? Escucha, cuando tú te encuentras con ese amor abraza tu vida y entonces lo empiezas a extender a otras personas. Parte de amar es perdonar. Parte de amar es no guardar rencor. Su palabra dice que el amor es paciente, ¿sí o no? ¿Verdad? El amor no es jactancioso, no busca lo suyo. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. O sea, para poder cumplir el llamamiento que Dios nos ha hecho como iglesia de predicar el evangelio, necesitamos encontrarnos con su amor, porque es cuando tú amas a las personas que tú les predicas de Jesús. Y amados, cuando yo preparaba este mensaje, yo le decía: Señor, yo quiero seguir creciendo en el conocimiento de tu amor, porque no es algo con lo que te encuentras una sola vez, es algo que constantemente Él quiere mostrarte y Él quiere revelarse a tu vida.
Y yo creo que todos necesitamos el poder crecer en la revelación, en conocer el amor de Dios y creer en el amor de Dios. Te he fundamentado, Dios es amor. Mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿crees que Él te ama? Aunque estés en adversidad, aunque estés en crisis, aunque las cosas no salgan como tú esperabas, aunque estés enfermo, aunque tal vez estás por pisar un divorcio o ya lo pisaste ese terreno, ¿tu corazón realmente cree que Él te ama? Escucha, si no es así, si hoy estás como el salmista que decía: yo creo que su amor se acabó. Porque la verdad a veces hacemos tantas tonterías, cometemos tantos errores que no tenemos cara. Pero escucha, es su amor el que levanta tu rostro, es su amor el que muda tus vestidos, el que te dice: siéntate a mi mesa. Es su amor. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Yo sentía de Dios como hay una necesidad, amados, de romper muchas mentiras en nuestra mente. A veces pensamos que es Dios el que nos ha enfermado, es Dios el que ha permitido esos abusos, que ha provocado abusos. Pero escucha, la maldad que tú y yo hemos experimentado, tal vez en carne propia, que hemos visto que otros hacen, eso es el problema del pecado. Dios no tiene la culpa de la enfermedad. El cuerpo accesó a la enfermedad cuando el ser humano pecó, porque Dios le dijo a Adán y Eva: la consecuencia de pecar es la muerte. No es una muerte instantánea. Escucha, los cuerpos de Adán y Eva eran inmunes a la enfermedad, pero cuando ellos pecaron, entró una puerta abierta para Satanás para enfermar. Así que si tú estás enfermo, déjame decirte, no es Dios el culpable. Muchas veces son nuestros malos hábitos. Es más asunto nuestro. El hambre que hay en el mundo no es culpa de Dios, porque aún los países más pobres tienen recursos. Lo que pasa es que hay malos gobernantes que se quedan con los recursos. Y mira, yo siento ministrar esto del Espíritu Santo. Hay cosas que tú has solo olvidado, como mejor no pienso en esto. Pero yo quiero llevarte a esos momentos que han sido difíciles para ti. Tal vez has sido alguien que ha experimentado la pérdida de un hijo. Eres alguien que ha experimentado el sentirte sin propósito. Eres alguien que ha experimentado la enfermedad. Pero escucha, algo quiere hacer el Padre en esta tarde: es revelarte su amor. Es revelarte que Él no te ha dejado, que Él no te ha abandonado. Es revelarte que Él sigue firme contigo. Es revelarte el amor que tuvo Jesús para ir a la cruz, para poder salvarte. Yo he entendido algo: aun si Dios dejara de hacer milagros, aun si Dios ya no sanara, aun si Dios ya no prosperara, ya no bendijera, aun si Dios lo hiciera, Él seguiría siendo amor, porque el mayor acto de amor que Él ha mostrado a la humanidad es enviar a Jesús, es haber enviado a su único hijo para salvarte a ti, para salvarme a mí, para darnos propósito. Pero Él en su amor sigue sanando,
Él en su amor sigue bendiciendo. Y yo quiero llevarte a eso. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, yo sé que no solo se trata de escuchar, de conocer por la experiencia de alguien más. Señor, se trata de experimentarlo. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí podamos crecer en entendimiento, en revelación de tu amor. Escucha, ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú traigas a tu mente la situación más difícil que tú has vivido, el trauma más difícil que has tenido, que te ha pasado. Quiero que traigas a tu mente ese momento donde fuiste lastimado tan profundo que algo cambió dentro de ti. Y quiero que lo traigas ahí, porque aunque tú pensabas que estabas sufriendo en silencio, en la soledad, hoy el Padre quiere mostrarte cómo Él estaba ahí, llorando junto contigo, doliéndose junto contigo y diciéndote: aquí estoy yo. Si tú fuiste abusado, si tú fuiste abusada, si tú has sido atormentado, atormentada por infidelidades, por crisis, por enfermedad, yo quiero decirte: necesitas encontrarte con Él. Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde a todos aquellos